Vamos agora para o nosso último debatedor, né, que é o Dr. Mariano Bosch, do BID. Em seguida, a gente abre o debate. Por favor, Mariano. Buenas tardes. Bueno, primero disculpas. Después de una sesión muy larga, el último va a hablar en español, es incluso peor. Intentaré ser breve y muy conciso. Quiero ser un poco el abogado del diablo aquí, no sé si tenéis esta expresión también. Intentando generar un poco de polémica, así nos despertamos todos. Entonces aquí lo que quiero decir un poco es reflexionar sobre la rotatividad, un poco sobre la rotación laboral y presentaros algunos hechos de Brasil en comparación con otros países similares de la región, que creo que eso ayuda un poco a poner en perspectiva dónde estamos, ¿no? Entonces, si vamos un poco a las reflexiones, cuando pensamos en rotatividad, querría profundizar un poco en lo que mi colega ha dicho en la última presentación. Más que pensar en las causas, pensemos un poco en las consecuencias. Entonces, yo quería empezar con que la rotatividad laboral puede ser algo muy bueno, puede ser algo realmente bueno para la economía, en el sentido que es un componente básico de cualquier economía moderna. Las empresas poco productivas se destruyen, las más productivas crecen. Por lo tanto, para favorecer ese movimiento de empresas de poco productivas a empresas más productivas, necesitamos que la gente se mueva, necesitamos rotación laboral. Imaginemos un mundo donde tú empezaras en una empresa a trabajar y nunca te pudieras ir de esa empresa. La empresa no te pudiera despedir, tú no te pudieras ir, ese no sería un mundo bueno. Entonces, hay un componente intrínsecamente bueno, que es que las empresas poco productivas se destruyen y las buenas, las más productivas, crecen. Al mismo tiempo, los trabajadores van desde puestos de trabajo que tienen menos ingresos a puestos de trabajo que tienen más ingresos. A todos nos gusta conseguir un puesto de trabajo que te paga un poco más. Entonces, todo eso es algo bueno y eso es algo que se genera por esta dinámica, esta rotación laboral que existe en el mercado de trabajo. Obviamente, la rotación tiene consecuencias negativas también y es un poco lo que queríamos profundizar aquí. ¿Por qué nos preocupa la rotación laboral, la rotatividad laboral? Siguiente. Nos preocupa porque puede implicar salidas al desempleo, donde la gente pierde su puesto de trabajo, tiene que ir al desempleo. Nos preocupa porque hay implicancias para el seguro de desempleo, para los sistemas de pensiones, para la formación de los trabajadores y, obviamente, para la productividad de las empresas. Si hay una rotación excesiva, lo que ocurre es que los trabajadores no se forman dentro de una empresa, no consiguen acumular ese capital específico, que es muy importante para las empresas, del que hemos hablado, y, por lo tanto, la productividad general de la economía no avanza, ¿no? Entonces, yo creo que aquí tenemos que sopesar estos aspectos positivos de la rotación laboral con los aspectos negativos. Y deberíamos ser capaces de cuantificarlos un poco. Debemos ser capaces de decir, bueno, hay una rotación que es un ciclo virtuoso de la economía y hay una rotación que es negativa en la economía. Y si somos capaces de cuantificarlos, pues entonces podemos decir si Brasil tiene una rotación muy alta o tiene una rotación muy baja. Simplemente yo creo que mirando los números, 50, 70, 30, eso no nos dice gran cosa. Creo que tenemos que profundizar un poquito más, ¿no? Entonces, si pasamos a la siguiente. Siguiente, transparencia, por favor. Por ejemplo, ¿qué efectos tiene la rotación para los trabajadores que pierden un empleo, ¿no? Este es el caso de Uruguay, de un estudio que hicimos recientemente en el BID, y lo que veíamos es cuáles eran los ingresos de los trabajadores con respecto al periodo que pierden el empleo con y sin seguro de desempleo. Obviamente, cuando no tienes un seguro de desempleo y tienes mucha rotación que va al desempleo, la pérdida salarial es enorme. Y el seguro de desempleo lo que hace es mantenerte un poco el ingreso. Lo que es interesante aquí también
es que cuando la gente rota y pasa por el desempleo, nunca vuelve a su nivel salarial que tenía anteriormente. Por lo tanto, la rotación en este caso de la gente que va al desempleo, se desplaza al desempleo y luego vuelve a trabajar, hay una pérdida siempre de ese capital específico de la empresa, de esos ingresos de la empresa. Por lo tanto, esto es una consecuencia negativa de la rotación. Siguiente transparencia. Otra de las consecuencias muy negativas, especialmente cuando hablamos de rotación entre trabajos formales y trabajos informales, es lo que ocurre con los sistemas de pensiones, por ejemplo, ¿no? Aquí, en un trabajo reciente que hicimos en el BID, lo que calculamos son lo que llamamos las densidades de cotización. ¿Cuánta gente está, cuánto tiempo contribuyendo a un sistema de pensiones? Entonces lo hicimos para varios países. Aquí no está Brasil, pero por ejemplo Chile, una de las cosas que nos encontrábamos es que incluso la gente que estaba en un momento trabajando en un trabajo formal, cotizando, muchas veces alrededor del 40% de los hombres y muchas más mujeres no tenían una densidad suficiente para financiarse una pensión. Por lo tanto, estas entradas y salidas del sector formal son muy perjudiciales para los sistemas de pensiones, ¿no? Siguiente transparencia. Y otra de las consecuencias muy negativas de la alta rotación, incluso entre trabajos formales, es que las empresas no llegan a capacitar a sus trabajadores. Las empresas no forman a sus trabajadores y, por lo tanto, lo que ocurre es que el capital humano de las empresas no aumenta y no tenemos aumentos en la productividad. Lo que aquí os estoy mostrando es el porcentaje de empresas de cada país que capacita a sus trabajadores. Las barritas amarillas son las grandes empresas para un número de países. Por ejemplo, en Brasil, en el 2009 está alrededor del 75%. Y las barritas rojas son las empresas pequeñas. En Brasil estaría alrededor de un 30%. El 30% de empresas pequeñas capacitan a sus trabajadores. Si tenemos en cuenta que la mayor parte de la rotación se da en empresas pequeñas, nos encontramos trabajadores que pasan poco tiempo en empresas, que además les capacitan poco y, por lo tanto, están en un círculo vicioso de entradas y salidas de empresas pequeñas y donde no se están capacitando, ¿no? Siguiente transparencia. Entonces, esto es un poco lo que creo que deberíamos reflexionar, ¿no? Hay aspectos positivos de la rotación, aspectos negativos, yo he mencionado unos cuantos, y ahora me gustaría mostraros algunos hechos comparativos con algunos otros países. Siguiente transparencia. Entonces, cuando hablamos de movilidad y de rotación en el mercado de trabajo, creo que tenemos que, ya se ha dicho muchas veces en esta conferencia, tenemos que hablar de trabajadores que se mueven y empresas que crean y destruyen empleo, ¿no? Creo que son como dos cosas muy relacionadas, pero son un poquito distintas. Entonces, siguiente transparencia. Por ejemplo, si miramos los trabajadores que salen de la formalidad de un año para otro, es decir, trabajadores que en un momento dado tenían un trabajo formal y en un año perdieron ese trabajo formal, eso es lo que nos encontramos más o menos en la región, que alrededor entre el 20 y el 35% de los trabajadores salen de la formalidad en un año determinado, ¿no? Brasil ahí está un poquito por encima de otros países como Argentina, Ecuador y Paraguay, pero similar o incluso menor a países como Perú y Venezuela. No es un caso dramáticamente distinto. Siguiente transparencia. Luego están las transiciones contrarias, las transiciones que son buenas, ¿no? Los trabajadores que son informales en un momento dado y al año siguiente son formales. Este es el porcentaje. Ahí Brasil está, especialmente por el último periodo de alto crecimiento de la formalidad, alrededor del 20%. El 20% de los trabajadores que eran informales en un año, al año siguiente eran formales, ¿vale? ¿El resto? ¿O se quedan en la formalidad o en un año? Un año. Esto es la PME, esto es el último periodo, del 2003 al 2010, ¿vale? A 2011 tenemos. O sea, durante este periodo de mucha creación de trabajo formal en Brasil. Siguiente transparencia. Luego, hay otro hecho que creo que es importante mencionar, es la creación y destrucción de empleos, ¿no?
¿cuántos empleos se crean y se destruyen en una economía a lo largo de un año, ¿no? Entonces, este es un estudio que hizo el BID hace ya 10 años, que se llamaba Buenos Empleos, donde Carlos participó, ¿no? Creo que en este estudio. Y ahí vemos que Brasil, cuando hablamos de destrucción y creación de trabajo, que es la barrita azul, no es muy distinto a lo que son Estados Unidos, Canadá, Finlandia. No estamos hablando de que sea una economía que cree o destruya mucho más trabajo de lo que se cree y se destruye en otras economías. Y la barrita verde nos indica los movimientos de trabajadores. Tampoco parece que los movimientos de trabajadores sean excesivamente distintos que los que ocurren en otros países como Estados Unidos, Canadá, Finlandia. Sí que es cierto que los países europeos, como Alemania, España, si pusiéramos ahí Francia, tienen mucha menos movilidad. Pero en países anglosajones como Estados Unidos y Canadá, la movilidad es exactamente igual. Entonces, aquí el mensaje un poco es, si miramos el nivel, probablemente no nos dice mucho. Creo que tenemos que, y aquí es uno de los mensajes, tenemos que profundizar un poco más en esta creación y destrucción de empleo, en esta rotación de trabajadores. Entonces, lo que hemos hecho, o lo que estamos haciendo ahora, es replicar este estudio 10 años después, para el periodo este de alto crecimiento que han tenido las economías latinoamericanas. Y aquí esto es una cosa que estamos preparando para una publicación que saldrá a finales de este año, principios del siguiente, donde también calculamos cuántos trabajos se crean y se destruyen en un año en distintas economías. Y aquí otra vez Brasil no parece muy diferente de México, de Estados Unidos, de Ecuador. Incluso Ecuador está creando mucho más empleo formal como porcentaje del total de empleo. Entonces, aquí el mensaje, Brasil no parece muy diferente en términos de creación y destrucción de empleo. Siguiente transparencia. Estas son las rotaciones de los trabajadores de un año para otro, ¿vale? Y aquí, otra vez el mensaje, el porcentaje de trabajadores que no están empleados en un momento dado y sí están empleados un año después, no es muy diferente de otras economías, Ecuador, México, Estados Unidos, ¿vale? Entonces, es uno de los puntos que se han venido tratando. Puede ser que esto sea la rotación que observamos en Brasil, puede ser que sea simplemente tal y como funcionan los mercados laborales en el resto del mundo. No quiere decir que eso necesariamente sea bueno, simplemente eso es un hecho y debemos profundizar en las partes que son buenas y las partes que no son buenas. El único hecho diferenciador, siguiente transparencia, siguiente, por favor. Sí, casi, la anterior. El único hecho, la anterior, ahí. El único hecho diferenciador que hemos encontrado un poquito en Brasil y en otras economías latinoamericanas, son las rotaciones mensuales de trabajadores. Es decir, un trabajador que no estaba empleado en enero y sí estaba empleado en febrero, y al revés, y las separaciones. Sí que parece ser que países como Brasil, Ecuador, no tenemos datos para México. Si comparamos las rotaciones mensuales con respecto a Estados Unidos, sí que parece ser que hay más movimiento de trabajadores, entre un 50 y un 80% más. Entonces, parece ser que durante un año no se crean más trabajos o menos trabajos que en Estados Unidos. Los trabajadores también durante un año fluctúan más o menos entre trabajos. Pero si vemos a los ciclos más pequeños, a los de mes a mes, sí que parece que hay un poco más de rotación, ¿vale? Entonces, podríamos decir que sí que parece que las economías latinoamericanas que están creando mucho trabajo, hay más rotación. Un par de hechos más. La rotación de trabajadores es mucho más intensa en empresas pequeñas, ¿vale?, que en empresas grandes. Se crean muchos trabajos, alrededor del 40% de trabajadores fluctúan. También hay muchas separaciones y vemos como el cambio neto, la barrita verde, es negativa en empresas pequeñas y eso quiere decir que hay transferencias hacia empresas más grandes y medianas. Esto es algo bueno en una economía como la brasileña. Quiere decir que empleo neto se está destruyendo en empresas pequeñas y se está creando en empresas grandes. Por lo tanto, esta rotación
de trabajadores de empresas pequeñas a empresas grandes sería algo beneficioso si pensamos que las empresas grandes son empresas más productivas. Siguiente transparencia. Al mismo tiempo, vemos que la rotación de trabajadores se está generando sobre todo en gente joven, gente que está entrando en el mercado laboral. Hay mucha rotación de 15 a 24 años, mucha menos rotación de más de 40 años. De hecho, cambio del empleo neto durante este periodo es cero para las personas de más de 40 años. ¿Vale? Por tanto, lo que quiero, última transparencia, quiero quedarme un poco con el paso siguiente también, ¿no? Bueno, y si después de todo la rotación es muy alta, si llegamos a la conclusión de que sí, que Brasil tiene una rotación excesivamente alta, ¿qué tipo de medidas tenemos encima de la mesa para bajar esa rotación? Entonces, aquí supongo que es el tema de la mesa de mañana, pero me gustaría dejar un par de ideas. Si pensamos que la rotación es alta, tenemos que pensar en medidas de algún tipo de protección del trabajo del trabajador o algún tipo de medidas de fidelización. Pensamos que los trabajadores tienen que estar en esta empresa. Este tipo de políticas son bastante complejas porque sabemos que las medidas de protección del empleo normalmente lo que te hacen es, especialmente en economías como Brasil o otras economías latinoamericanas, destruyen el empleo formal. Entonces, aquí tenemos que tener claro cuál es el objetivo de la política pública. O, como decía el profesor, repensar un poco si estas políticas públicas del pasado, de reducir la rotación, de proteger al empleo, aplican en un entorno como el que tenemos ahora. Entonces, esto es un poco lo que ya estaba diciendo. La excesiva protección de los trabajos formales para que no haya tanta rotación puede generar más trabajos informales. Y aquí tenemos que entender un poco cuáles son las interacciones de las políticas públicas. Y ya, simplemente para concluir, la última transparencia, quiero dejar 3 mensajes fundamentales. La rotación no es mala de por sí. La rotación, en el puro, estricto sentido económico schumpeteriano, puede ser buena. Llevar trabajadores de empresas poco productivas a empresas muy productivas, eso es bueno para la economía. Pero también es cierto que muchas medidas, muchas consecuencias de la alta rotación pueden ser negativas. Y eso hay que considerarlo y sopesarlo. Y por último, yo creo que tendríamos que buscar esa distinción entre lo que es la rotación virtuosa y la rotación que es un poco perniciosa, la rotación que es excesiva, que nos genera problemas en los sistemas de previsión social, problemas en los sistemas de desempleo. Y si conseguimos distinguir entre esos 2 tipos de rotaciones, podemos pensar en qué políticas públicas son las adecuadas. Y aquí cierro mi intervención. Muchas gracias.